Bueno, continuando con el trabajo práctico número 2, vamos a proceder a continuación a ejecutar la segunda parte del mismo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es la medición de la resistencia de un sistema de puesta a tierra o jabalina, para la cual vamos a utilizar un instrumento específicamente preparado para tal fin que se denomina telurímetro. Bueno, un sistema de puesta a tierra es un sistema mediante el cual se dispone de una conexión efectiva a tierra, la cual se utiliza como medida de protección en una múltiple variedad de situaciones. Por ejemplo, por norma, a la entrada de la conexión a la red que tenemos en nuestras casas, en donde vivimos, se debe disponer de una jabalina, un sistema de puesta a tierra, y bueno, eso es una aplicación de este tipo de sistemas, pero también se utilizan en muchas otras áreas por cuestiones de seguridad, es decir, para protección. Lo que vamos a hacer justamente ahora es hacer una medición de la resistencia de puesta a tierra del sistema de puesta a tierra que utilizamos en el laboratorio en el cual realizamos las actividades prácticas. Poner que a una distancia de unos 10 metros aproximadamente de la ubicación de esa jabalina, que la denominamos R sub A, ubicamos un electrodo auxiliar en el suelo, ¿sí? Y que entre los mismos conectamos una fuente de corriente constante, que haga circular una corriente entre los puntos indicados como 0 y V en este esquema. Podríamos hacer una representación circuital de lo que está pasando, que sería más o menos la siguiente. Tendríamos una resistencia RA, la cual sería básicamente la resistencia de contacto entre la jabalina y el suelo. Tendríamos otra resistencia que denominamos RB, que sería la resistencia de contacto entre el electrodo auxiliar y el suelo. Y tendríamos la resistencia del terreno entre esas dos resistencias equivalentes. ¿Sí? La corriente circularía entonces desde el punto B a través de RB por la resistencia del terreno y a través de RA retornaría al punto 0. Vamos a suponer que en un punto medio de la línea imaginaria que une RA con RB insertamos un segundo electrodo auxiliar al cual denominamos H. En un esquema equivalente, el circuito quedaría de la siguiente forma. Habría una resistencia de contacto con el suelo del electrodo H y esta resistencia de contacto estaría conectada hipotéticamente en un punto medio de la resistencia del terreno. ¿Sí? Vamos a suponer ahora que hacemos una medición de la caída de tensión que hay entre RA y H, llamamos V sub A, y de la caída de tensión que hay entre V y H, y la llamamos V sub B. Y supongamos que el electrodo H lo vamos desplazando a lo largo del terreno, tomando medidas y registrando los valores. ¿Sí? Con los valores registrados podríamos trazar una gráfica. ¿Sí? Esto realmente se puede verificar en la práctica. Es así, es lo que ocurre. ¿Sí? Podemos ver lo siguiente. Entre el punto 0 y un hipotético punto que denominamos C, ¿sí? La caída de tensión B sub A y B sub E van variando. A partir de ese punto C y hasta un punto D, que se ubicaría en las cercanías de la jabalina auxiliar de RB, las caídas de tensión B sub B y B sub A se mantienen constantes. Desde el punto D hasta B habría de nuevo una zona en la cual las tensiones irían variando. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que la resistencia de contacto entre RA
RA entre la jabalina que queremos ensayar y el suelo, se localiza principalmente en las cercanías del mismo. Está concentrada en un área cuyo radio no supera el 1,5 m o 2 metros, ¿sí? De igual manera podríamos decir que para el electrodo H y para el electrodo R sub B pasaría lo mismo, ¿eh? La otra cosa que podemos deducir de esto es que en realidad la resistencia del terreno entre C y D es prácticamente nula, porque entre C y D prácticamente la pendiente es cero, ¿eh? De manera que la tensión B sub A que mediríamos entre el electrodo H y la jabalina R sub A nos permitiría justamente calcular el valor de R sub A, que sería BA dividido la corriente. Un telurímetro, que es el instrumento que se usa para hacer la medición de la resistencia de sistemas de puesta a tierra, de jabalinas, es básicamente un instrumento que funciona sobre la base de lo que se acaba de explicar. Básicamente consiste en una fuente de corriente constante que tiene algunas particularidades. En primer lugar, no se puede usar corriente continua. No se puede usar corriente continua porque el suelo es una mezcla de elementos químicos variados y los electrodos son de metal. Por lo tanto, si usáramos corriente continua, habría seguramente un efecto de polarización. Aparecerían potenciales químicos, lo cual no sería conveniente. Tiene que ser una fuente de corriente alterna. Conviene usar una frecuencia baja para que sea lo más parecido posible a la situación en corriente continua. Pero esa frecuencia no tiene que coincidir con la frecuencia de red, porque normalmente los ensayos se hacen, la mayor parte de las jabalinas que hay que ensayar son las jabalinas de puesta a tierra justamente de sistemas de protección de la red eléctrica. Entonces, para no interferir con la frecuencia de la red, se utiliza una frecuencia baja pero distinta a la red. Distinta a la red y tampoco tiene que ser un múltiplo de la frecuencia de la red. La frecuencia red pueden ser 50 o 60 Hz. No se puede usar ni 50 ni 60, pero tampoco se puede usar 100 o 120 que serían múltiplos. Un valor típico de frecuencia suele ser 40 Hz o 70 Hz o 140 Hz, o sea, valores de frecuencia bajos. El conjunto se completa con un voltímetro, un instrumento de elevada impedancia, que es conveniente que sea selectivo a las frecuencias de la fuente de corriente, justamente para evitar las interferencias de la red, o sea, que solo mida tensiones con frecuencias correspondientes a la que se usa en la fuente de corriente constante. El conjunto se completa con terminales adecuados para su uso, una pinza o cocodrilo para conectarse a la jabalina que queremos ensayar y un par de electrodos auxiliares que se insertan en el terreno de la manera que se ha indicado. Bien, tenemos acá a la vista una imagen de un telurímetro analógico de hace ya algunos años. Es un instrumento que por supuesto tiene que ser portátil porque supuestamente se lo usa para hacer mediciones de campo. Pero, en fin, lo cierto es que la mayor parte de los telurímetros modernos son de tipo digital, como el que podemos ver acá en la fotografía. Estos instrumentos siempre vienen con un conjunto de accesorios, los cuales incluyen un par de electrodos, al menos, que son los que deben insertarse en el terreno, y un juego de cables adecuado, de una longitud apropiada, porque recordemos que las distancias a las cuales deben insertarse los electrodos auxiliares son del orden de las decenas de metros, así que bueno, se requiere ese tipo de elementos. Nosotros en nuestro laboratorio disponemos en la actualidad de un instrumento, el cual podemos ver en esta fotografía. Es un instrumento que fue adquirido en el año 2019 y bueno, viene con el conjunto de accesorios, es decir, los electrodos auxiliares y los juegos de cables necesarios para hacer
las mediciones. Esos serían los electrodos. Tenemos una vista un poco más cercana de los mismos. Y bueno, en realidad este instrumento se puede utilizar para hacer una serie de ensayos y mediciones, uno de los cuales es el que vamos a hacer a continuación y es el de la medición del valor de resistencia de un sistema de puesta a tierra. El esquema de conexión del instrumento se muestra en la diapositiva. Entonces, tal cual lo habíamos expresado, hay que ubicar un electrodo auxiliar a una distancia del orden de los 10-15 metros respecto de el acceso al sistema de puesta a tierra que se va a ensayar, y el otro, el segundo electrodo, ubicado digamos, en el centro aproximadamente de la línea imaginaria que une este electrodo auxiliar principal con el sistema de conexión de puesta a tierra que se va a ensayar. Bueno, la medición que vamos a hacer en realidad es de el valor de resistencia del sistema de puesta a tierra que posee nuestro laboratorio central de electrónica. Este sistema de puesta a tierra en realidad está compuesto por una malla metálica, la cual está dispuesta debajo del piso, debajo del solado del departamento, del laboratorio, y tiene varios puntos de acceso dentro del ámbito del mismo, y se ha preparado en esta ocasión un punto de acceso el cual está ubicado debajo del pizarrón que está al costado de la entrada principal del laboratorio. Ese será el punto de acceso al cual vamos a conectar en este caso el telurímetro para hacer el ensayo que se propone. Dado que el sistema de puesta a tierra que vamos a ensayar está en el interior del edificio, resulta imposible disponer los electrodos, digamos, en las inmediaciones del mismo, de la forma clásica, es decir, insertándolos en el suelo, porque todo, digamos, el piso del edificio está, digamos, con baldosas. De manera que vamos a utilizar unos electrodos auxiliares que se preparan mediante digamos, es una chapa conductora, la cual tiene soldada un contacto y tiene un peso, y esta chapa se va a apoyar sobre el piso a través de un paño que debe humedecerse para mejorar el contacto eléctrico. Esta es una disposición entonces que vamos a utilizar dado la imposibilidad de poder insertar los electrodos auxiliares, lo cual, bueno, eso se utilizaría en un caso en el cual estemos en el exterior, que podamos, digamos, utilizar el terreno e insertar estos electrodos en el terreno. No es el caso en esta oportunidad. Bueno, vamos a proceder a humedecer los electrodos. Apoyamos y conectamos el cable que correspondiente. Pero ahora acá el montaje. Este es el electrodo más lejano. El electrodo central. Y acá tenemos el instrumento para hacer la medición. Este cable verde va conectado a la toma de tierra del laboratorio. Colocamos el selector en 4000 ohm, le damos al control test y vemos que tenemos 33 ohms de resistencia. Podríamos cambiar la escala para tener mejor precisión. Bueno, en todas las escalas obtenemos 34 punto algo de resistencia. Bueno, listo.
Bueno, con esto llegamos al fin. No significa que no haya más cosas que se puedan hacer, pero en lo que respecta a lo que teníamos planeado para estas clases, aquí damos por terminado y agotado el tema.